Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des de l'hotel Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Estem fent conversa aquest dissabte, la farem d'aquí uns instants, amb una protagonista que tot seguit els hi presentaré. Abans, com sempre, els analistes que ens acompanyen en aquesta jornada, la Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva. Hola, bona tarda. El Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro. Bona tarda. Germán González, del Mundo. Bona tarda, Germán. Benvingut. Bona tarda. I el Salvador Guillermo, de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador. Benvingut també. Bona tarda. Us ho deia, la convidada d'aquest dissabte és una persona que ens explicarà moltíssimes coses d'una institució que està ara mateix bullint per tots costats, la institució judicial. Està amb nosaltres la senyora Cristina Dexeus, que és presidenta de l'Associació de Fiscals. Senyora Dexeus, bona tarda, buenas tardes. Bona tarda. Jo deia que és una institució, la justícia, que està bullint per tot arreu, la Fiscalia, en fi, amb tot el que ha passat fa uns mesos, amb el nomenament de la senyora Delegado com a fiscal general de l'Estat, i tot l'enrenou que s'està muntant a hores d'ara, no només aquí a Espanya, sinó també a Europa, amb aquesta renovació del Consell General del Poder Judicial, que bé, ja es va fer una remodelació inicialment als anys, crec que era 85, quan el senyor González era president del govern i el senyor Guerra era vicepresident, i va dir això de que Montesquieu ha muerto, se'n recorda perfectament, sí. Quina frase més nefasta, però allí està per la història. Bé, una reforma que es vol fer ara, doncs sembla ser, i jo penso, per donar molt més control al món de la política que no pas al món de la judicatura, dels jutges, a l'hora de conformar aquest Consell General del Poder Judicial. Una reforma que té molts peros des de la Unió Europea, sobretot, també des de les jutges d'aquí d'Espanya. Vostè, com a presidenta de l'Associació de Fiscals, veu el govern del senyor del senyor Sánchez i del senyor Iglesias capaç de tirar endavant aquesta reforma que tenen entre mans? Bueno, yo lo primero que pienso es que cuando una reforma se presenta como proposición de ley, no como proyecto de ley del gobierno, con todo lo que supone de facilidad de tramitación de la proposición de ley por grupo parlamentario, es que en principio vamos acelerados hacia esa reforma, ¿no? Hacia la finalidad que persigue la reforma. Bueno, no sabemos si realmente esa es la intención última o ha sido pues un pequeño juego para presionar al PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que por otro lado es necesaria porque no puede estar bloqueada durante 2 años. Vamos a ver qué es lo que ocurre en estas próximas semanas, si realmente se avienen todos a negociar una renovación del Consejo General del Poder Judicial o prosigue esa pretendida reforma de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Lo que sí es cierto es que tanto Europa como la mayoría de las asociaciones judiciales y desde luego la Asociación de Fiscales, lo que siempre hemos perseguido es evitar la apariencia de vulnerabilidad del Consejo General del Poder Judicial o de la Fiscalía General del Estado a la politización. De ahí que siempre se haya propuesto volver al sistema inicial de nombramiento de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial de origen judicial por las asociaciones o por los propios jueces y magistrados, ¿no? De forma que solo los que el artículo 122 de la Constitución dice que han de ser votados por el Congreso o por el Senado, lo sean, con la mayoría cualificada de las 3/5 partes que prevé la Constitución. Eso entendemos que blindaría las injerencias del poder político en el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, para entendernos, hace los nombramientos de la cúpula judicial, tiene la función de control, inspección y también el sistema disciplinario de los jueces, entre otras muchas funciones, y por tanto tiene una relevancia muy importante. El hecho de que pueda ser copado por la política o por los políticos puede determinar que en la función de ejercer la jurisdicción, de aplicar la ley, de dictar sentencias justas, pueda venir mediatizada por los intereses políticos. Hace, digamos, un llamamiento a que se intente llegar a un consenso antes de que se aplique esa reforma, digamos, que tiene en mente el gobierno, ¿no? Eso sería lo ideal en este punto, pero, llegar a ese consenso.
además habría que avanzar hacia lo que fue en su momento el origen del Consejo General del Poder Judicial, volver al principio, la ley del 80. Bueno, pues veremos si se consigue llegar a ese acuerdo de volver al año 80. De todas maneras, oiga, ¿por qué los políticos tienen tantas ganas siempre de estar ahí con decidir lo que los jueces tienen que decidir? A ver. Bueno, yo creo que es... O inmiscuirse en su tarea, digamos. Efectivamente, porque es que esa tarea es fundamental en ocasiones. No, en ocasiones no. Cuando un tema se judicializa, es fundamental la resolución que adopte el juez que lo esté investigando o el que lo esté enjuiciando, así como la del fiscal, que se ha de posicionar a favor o en contra de ejercer la acusación. Y cuando quien está sometido a esa situación, como investigado, como imputado, es un político, pues la conclusión es bastante obvia, ¿no? Si presionamos, si ejercemos presión, si participamos de esos órganos de organización o de gobierno del Poder Judicial y de la Fiscalía, podemos asegurarnos o intentar asegurarnos de que la acción de la justicia pueda ser más flexible conmigo. Con nuestros amigos. Iva, volies preguntar, vinga. Sí, agafant aquesta última reflexió. En els últims temps, sobretot arran del procés independentista aquí a Catalunya, també de les causes que s'han obert respecte a Podemos, la justícia està en el centre del debat polític, també amb les causes per corrupció contra el PP o contra el rei emèrit. La justícia s'ha convertit en un factor més del debat polític i hi ha molts partits que assenyalen a la justícia i la carrera judicial, tant jutges com fiscals, pel seu suposat biaix ideològic. Els acusen de ser tots massa de dretes, molt més de dretes del que és el conjunt de la societat espanyola. I justifiquen en això la pretensió de que siguin els estaments polítics els que nomenin, per exemple, el govern dels jutges. Què respon a això? Bueno, vamos a ver. La exacción de los jueces y de los fiscales, la exacción social es una clase media, media-baja. Los grandes poderes económicos no están representados ni en la Fiscalía ni en la Judicatura, normalmente. Por tanto, la composición de los cuerpos de jueces y de fiscales es pues muy normal, no muy centrada, centro-derecha, centro-izquierda. Pero lo importante no es esa composición, sí, que puede determinar un poco el perfil, ¿no?, del juez o del fiscal, sino que la ideología de cada uno o la preferencia política de cada uno de los que ejercemos la justicia, como fiscal o como juez, quede al margen absolutamente del ejercicio, ¿no?, de esa función o de esa profesión. Que eso pueda tener que ver con los resultados de determinados procedimientos. Bueno, pues a la vista está que en la trama Gürtel pues se han condenado a políticos del PP y al PP como un partido que se ha lucrado de los beneficios que han obtenido Bárcenas y compañía, por ejemplo. De la misma manera que en los ERTE se ha condenado, pues nada menos que a dos presidentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se está trabajando, se están condenando, porque también ejercita la acción penal el fiscal, a miembros de la clase política que han cometido hechos delictivos de corrupción. Claro, si no le damos imagen o relevancia a esas resoluciones de esos pleitos, uno puede pensar que estamos volcados en beneficiar a uno u otro partido político, pero es que yo creo que en el arco parlamentario el que más o el que menos de los que han cometido hechos delictivos han salido sancionados y el fiscal ha ejercitado la acción penal. Por tanto, bueno, hay mucho postureo, mucho predicamento sobre lo que hacen o dejan de hacer los jueces y los fiscales y, sin embargo, poca objetividad a la hora de los resultados obtenidos. ¿Ustedes echan a faltar una defensa más contundente por parte del ministro de Justicia de turno, del que toque, sobre la independencia del Poder Judicial? Sí. Siempre yo creo que la defensa es tibia en este sentido. Si no lo fuera, habrían ¿ahora promovido... o lo ha sido siempre? Siempre, de siempre. No hablamos en esta ocasión.
Si la defensa de la imparcialidad, de la independencia del Ministerio Fiscal hubiera sido bandera, se hubieran hecho las reformas estatutarias necesarias para evitar las posibles injerencias del poder político en la Fiscalía General, por ejemplo, en la forma de designación del Fiscal General del Estado. Se podría haber blindado ese nombramiento. Es verdad que lo propone, según la Constitución, el Gobierno y lo nombra el Rey, pero la fórmula de llegar a ese nombramiento podría haberse matizado por parte del legislador, sea el PP, sea el PSOE, para evitar la politización. Véase pues que el mandato del Fiscal General del Estado no coincida con el del Gobierno que lo nombra, que no cese cuando cesa el Gobierno que lo nombra, que el Consejo Fiscal tenga un mayor peso, de forma que el Fiscal General del Estado tenga ahí un límite en su posibilidad de actuación y de decisión omnímoda. Bueno, pues sí que habrían posibilidades y se podría haber llevado a cabo a través de una reforma estatutaria y no se ha hecho. Pero tampoco ayuda que se nombre Fiscal General del Estado a la antigua ministra de Justicia. Efectivamente, nosotros como asociación lo hemos denunciado desde el primer momento. La Fiscalía actúa bajo los principios de imparcialidad y de legalidad, aparte de unidad de actuación y de jerarquía. Pero esos son subsidiarios de los anteriores. La imparcialidad se ve empañada, desde luego, cuando quien asume el cargo de Fiscal General del Estado es quien procede directamente, sin solución de continuidad, de un gobierno, de un signo político determinado, pero que además acaba de hacer campaña electoral por un partido político concreto. Eso que provoca pues una sombra de duda sobre la imparcialidad y neutralidad de quien ostenta la cúspide de nuestra institución. Y como es jerarquizada, esa sombra de duda nos empaña a todos, independientemente de que el trabajo se realice de forma inmaculada. No es ya eso lo que puede afectar directamente en el día a día, sino simplemente la apariencia. Y la apariencia es tan importante como el ser. Y además eso contraviene pues todas las indicaciones de la Comisión Europea sobre Estado de Derecho y del Greco. Ese es el clásico de la mujer del César, ¿no?, que decían. Efectivamente. Una cuestión. Estamos hablando del Poder Judicial. No deja de ser también el ejercicio de un poder. Pero ¿eso hará que la justicia sea más rápida? Lo digo porque a veces estamos discutiendo unas cosas que no es la que le beneficia, digamos, al oyente, al ciudadano. Y la siguiente pregunta es: ¿qué hacer para que la justicia sea justicia y no tarden tanto tiempo en hacerse las resoluciones judiciales en sentencias o autos? Y si hay dos justicias, y esto lo ligo con el tema de los aforados, con respecto al juez natural, y que España tenga tantos y tantos aforados con respecto a otros países. Respecto a la primera parte de la pregunta, lo que evidentemente mejoraría la justicia no es la forma de designación de los vocales, que también, sino el introducir mayores recursos económicos y, sobre todo, un estudio claro sobre cuáles son las necesidades como país que tenemos en la administración de justicia, dónde hemos de invertir, en qué necesitamos invertir más medios, materiales o personales, y un estudio coherente sobre esas necesidades. Eso por un lado. En cuanto al sistema de aforados, realmente yo creo que hay que explicar, ¿no?, que el aforamiento tiene un beneficio por un lado y un perjuicio por el otro. Si uno es aforado, se somete a un tribunal superior, distinto del que le correspondería como ciudadano ordinario, pero también es verdad que se le rebaja la posibilidad de recursos de esa resolución. Efectivamente. Con lo cual, vaya lo uno por lo otro. Sí que es verdad que deberíamos de reflexionar sobre la cuestión de los aforamientos, porque es verdad que hay un número muy amplio de aforados, pero también es verdad que tenemos una sociedad repleta de órganos políticos que provocan ese aforamiento, ¿no? Tenemos no solo el gobierno, los gobiernos autonómicos, jueces y fiscales. Y por un lado está bien en el sentido de que evita que cualquier ciudadano pueda interponer una querella o una denuncia por una actuación profesional adecuada. Por otro lado, también supone pues esa reducción de posibilidades de recurso y esa imagen o apariencia de que podemos estar por encima del resto de los ciudadanos.
es una reflexión que hay que hacer. Quizás no sea este el momento más oportuno para ello, por la convulsión del momento, ¿no? No, pero si se judicializa mucho la política, sería más adecuado que el juez natural era el que tuviera que juzgar esos casos. Porque en otros países son muy pocas las personas, cuando digo muy pocas, a veces se cuentan con los dedos de una mano de las dos los que están aforados. En principio el aforamiento surge para evitar que al juez unipersonal o al juez básico, por así decirlo, las presiones que pueda suponerle el enjuiciar a alguien de relevancia política o de relevancia social o profesional puedan minar su independencia. Estamos hablando de jueces, de diputados autonómicos. Efectivamente, es decir, presidentes estamos hablando del gobierno, de 10.000 personas. Etcétera, etcétera. Bueno, pues habría que valorar la posibilidad de hacer una revisión en esta cuestión. No creo que con eso mejorase la justicia. La justicia, para hacer rápida, debe ser una justicia hoy, una justicia ya, y para eso se necesitan medios, medios materiales, medios personales racionalizados. Sigue colapsada la justicia, señora Deixeus. Es Sí. el clásico de siempre, ¿no? O sea, judicializamos demasiado los conflictos los españoles, o bueno, tenemos derecho a judicializarlo, pero luego también necesitamos una justicia que sea ágil, rápida, y que no tengamos casos que se estén eternizando 10 años y después de 10 años pues salgas inocente. Y poniendo límites de 6 meses, ¿se soluciona? El límite, no. Hay que ser Una realistas. investigación hay que hacerla bien Una hecha, investigación ¿no? hay que hacerla bien hecha. Es verdad que una investigación que dura 10 años no da lugar a una justicia, ¿no? A un resultado justo, porque es que después de 10 años la vida han pasado demasiadas cosas en la vida como para que eso sea justicia. La justicia, para ser tal, y te han destrozado la vida, rápida. quizá. Y te han destrozado la vida, quizá, ¿no? Posiblemente, 10 años en acusados, muchos ¿no? casos han destrozado la vida. Dicho eso, sí que es verdad que la instrucción ha de ser una instrucción formada. No se puede acusar a diestro y siniestro y sin ningún bagaje probatorio que determine la posibilidad de llegar de seguir adelante, ¿no? con la acusación. Yo creo que todo pasa por un estudio real sobre la situación actual de la justicia, qué es aquello que se podría solventar a través de mediación, por ejemplo, y no llegar a los tribunales. Sería una de las opciones que se están barajando. Quizás, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, pero poner ciertas trabas para que todo se judicialice sería otra posibilidad. Evitar que todo llegue a la justicia de primera mano, que no pudiera haber otras instancias. Exacto. Y luego medios y más medios. ¿Y hasta qué punto confían ustedes en Bruselas, la capacidad de Bruselas para hacer recular al gobierno sobre la reforma judicial? Bueno, vamos a ver, es que la Comisión Europea, Estado de Derecho, sobre el Estado de Derecho, ya afirma en España que hay que intentar que no parezca que el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General sean vulnerables políticamente hablando, o de politización, por así decirlo. Luego la Comisión de Venecia establece cuáles son los parámetros para decir que un Estado está o cumple los requisitos para ser considerado Estado de Derecho. Bueno, pues uno de los parámetros es que la justicia sea independiente. Si no lo es, o si retrocede en ese sentido, puede ser objeto de recriminación por parte de la Unión Europea. ¿A quién le interesa en este momento dejar de ser uno de los países más relevantes de la Unión Europea en cuanto a estándares democráticos para pasar a ser, bueno, pues un segundón detrás de Polonia o de Bulgaria? Yo entiendo que eso no es no solo no es admisible, sino que desde un punto de vista político supone un varapalo para el gobierno. Que esto podría incluso llegar a afectar negativamente a las opciones de España de recibir fondos europeos de reconstrucción? Se está diciendo que puede hacerse vincular lo que es la ayuda económica con la situación de saneamiento como Estado democrático de España. No sé hasta qué punto eso puede ser real, pero yo creo que es que no hace falta explorarlo. Es mejor no explorarlo. Es mejor mantenernos y mejorar. Hacerlo bien. En todo caso, mejorar. Y no hay que olvidar que una de las condiciones de ingreso de cualquier país es que sea un Estado de Derecho. Lo que no tenía sentido es que uno que quiera entrar tenga Estado de Derecho y uno que esté dentro pueda dejarlo de estar. Efectivamente. Hablaba de la necesidad de que no todo llegue a judicializarse. Ahora estamos viendo
con la gestión de la pandemia, que la justicia también aquí está adquiriendo un peso muy determinante. Por un lado, los tribunales superiores, a la hora de validar las medidas restrictivas de las comunidades autónomas para poner freno a la pandemia. Por otro lado, por ejemplo, ahora la Fiscalía ha rechazado la gran mayoría de las querellas contra responsables de residencias porque se consideraban poco fundamentadas. ¿Cómo valora todos esos recursos, todas esas querellas contra una gestión en la que puede haber sido muy, muy deficiente, pero pocos teníamos seguridades hace 6 meses de para dónde iba el COVID? ¿Cómo valora esa inclusión de la justicia también en términos de gestión de la pandemia? Bueno, es normal que intervenga la justicia en aquellos asuntos donde pueda haber una restricción de derechos fundamentales, como la libertad de ambulatoria, la libertad de reunión, de manifestación, etcétera. Por tanto, ha de intervenir, ¿no?, la justicia para mesurar, en su caso, las resoluciones que provengan de los distintos gobiernos o parlamentos que puedan afectar a los derechos fundamentales. Ahí nada que objetar. En cuanto a las investigaciones que se han llevado a cabo por parte de la Fiscalía en relación a los centros de mayores, entiendo que es razonable que el fiscal que ostenta la defensa de los intereses de los más vulnerables haya iniciado esas investigaciones para determinar si efectivamente ha existido o no por parte de los mismos alguna ilicitud en su actuación, no solo una ilicitud administrativa, sino de carácter penal. Es difícil, y yo no conozco esas actuaciones ni me voy a poner a valorar lo que se ha hecho por parte de mis compañeros, pero yo creo que es difícil que en una situación sanitaria tan cruda y tan abrupta como la que hemos sufrido, nadie pudiera estar preparado para asumir la situación dantesca que se ha producido, especialmente en los centros o en las residencias de mayores. Por tanto, es difícil que pueda uno considerar que ha habido una actuación ilícita penal causante de los resultados. Pero no puedo entrar a decir más porque yo no voy a valorar lo que han hecho otros compañeros i no conozco les actuacions. Per tant, respeto absoluto. Molt bé, esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des de l'hotel Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya la senyora Cristina Dexeus, que és la presidenta de l'Associació de Fiscales. Estem fent conversa amb la Ivanguera, Leandro Lamor, Sábado Guillermo y també el Germán González, que volia preguntar. Doncs endavant, Germán. Sí, a raíz de lo que comentaba Iva y de su respuesta, no tenemos un poco la sensación de que se ha ido demasiado rápido en según qué peticiones de querellas, de denuncias, de investigación, cuando estamos en un proceso que todavía no ha concluido, que hay como una segunda ola que parece que nos va a afectar a todos o que nos está afectando ya, y que no sabemos el resultado de toda esta situación, si hay algún tipo de reproche, no de reproche, en este caso penal, pero también puede haber administrativo o patrimonial. Bueno, uno actúa en un momento determinado cuando se está produciendo una primera situación. No sabemos, en ese momento en que inició la actuación la Fiscalía General del Estado y luego por delegación el resto de las fiscalías, no se sabía si iba a haber una segunda, una tercera, una cuarta ola, si aquello se limitaba al momento puntual que estábamos viviendo o no. Lo que se sabía es que había unas situaciones, pues dantescas en algunos casos, y que había que examinar si eran o no fruto de una actuación legal, pero que se había descontrolado en un momento determinado por falta de medios o de previsión, porque estábamos ante una pandemia que nadie estaba preparado para afrontar, o si había existido una actuación ilícita desde el punto de vista penal. Yo creo que es el momento de actuar. Después se verá en la siguiente ola, en la otra, ojalá no haya más de dos, pues si en otros centros o en los mismos se han incurrido en conductas de infracción, ya sea administrativa o sea penal. Pero que en ese momento había que actuar, yo creo que sí. Que había que actuar porque se estaban produciendo situaciones muy límites en esas residencias. Muchas veces pues provocadas por la falta de previsión, como la ha sido a todos los niveles, y porque las residencias geriátricas en ocasiones pues no están medicalizadas, porque tampoco era una exigencia, al parecer, ¿no?, que esa medicalización existiera. En fin, pues han descubierto muchísimos, digamos, fallos del sistema en general, ¿no, Leandro? Sí, sin duda. Yo quería volver al tema de la reforma judicial express, esta como los periodistas hemos bautizado
¿Hasta qué punto se sienten ustedes víctimas del pim pam pum de una coyuntura política, ¿no? En que un partido, el PP y el PSOE se atacan unos a otros de ser incapaces de... ¿Y hasta qué punto tienen ustedes capacidad para no ser un actor pasivo de esa batalla y poder instar a los partidos a que se pongan de acuerdo y evitar pues esa fotografía, ¿no? ante Europa, ¿no? Las instituciones europeas? Pues yo sí que pienso que estamos ahora mismo en el pim pam pum, independientemente de que luego además pues haya otras intenciones detrás, ¿no? Que pueden existir o no lo sé. Pero sí que es verdad que nos ha pillado el fuego cruzado y la justicia además siempre ha sido una golosina en manos de los políticos, no lo vamos a negar. Sobre la posibilidad que tenemos nosotros, es verdad que las asociaciones judiciales y fiscales tenemos la capacidad de reacción que tenemos. No estamos al menos las de fiscales no estamos subvencionadas, hacemos nuestro trabajo habitual como fiscal y además asumimos este trabajo asociativo, pero yo creo que la manera de llamar la atención no es quedándose en el despacho recluido haciendo lo que uno sabe hacer, sino protestando y saliendo a los medios a dar la cara y a explicar por qué no queremos un sistema que parece que lo que refuerza es la politización de la Administración de Justicia en lugar de lo que nosotros deseamos, es que podamos trabajar al margen de los políticos y fuera de su injerencia. Yo quisiera comentar dos cuestiones, una sobre la que Fomento nos hemos posicionado e incluso hemos hecho alguna propuesta, el tema de la reincidencia. Es decir, los delitos que antes eran faltas, ahora se llaman delitos leves, que por su reincidencia hace que personas vuelvan a robar para pagar la multa para la que fueron condenados cuando se les condena. Entonces tenemos un círculo vicioso un poco complejo que deberíamos de hacer para poder dar esa seguridad ciudadana que es imprescindible en un Estado de Derecho, si no, no entenderíamos el Estado de Derecho. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, que es también muy relevante en el caso de Cataluña, hace referencia a la Instrucción 1/2020 de 15 de diciembre de la Fiscalía General del Estado en cuanto a los temas de las medidas cautelares para los delitos de allanamiento, en terminología más propia de la calle, es decir, cuando se ve ocupada la casa de uno, ¿no? Y que a veces la Fiscalía o la Justicia la había visto desde una forma muy pacífica, circunscribiéndolo un poco a veces en los ámbitos estrictamente civiles, y aquella persona a la cual le ocupaban la casa veía como a cabo de un año y pico se le devolvía la casa, tenía que pagarle la luz, el agua y el gas, y pobre de ti que se te ocurriese decirle algo a aquella persona. Y con la generación de mafias que digamos falta de autoridad, porque aquella persona tenía el título habilitante de propiedad, pero la posesión no, en tanto que estaba en manos de otros, pero que no ha podido justificarse, que no ha sido inmediata la ocupación, y por lo tanto, y como la policía, ante los posibles perjuicios que se le puede hacer, cuando llegan a tu casa lo que te dicen es: mire de llegar usted a un acuerdo porque lo va a tener difícil. El mundo al revés, es decir, las personas no entienden esto. ¿Vamos a ver un cambio en eso con la instrucción generada por la Fiscalía General del Estado? Sí, yo creo que es una piedra de toque, ¿no? Se está llamando la atención sobre un problema que preocupa a la ciudadanía, que trasciende lo que en un momento determinado eran aquellos movimientos ocupas que pues se hacían melancólicos, con un teatro que ya no estaba habilitado, y respecto a lo que siempre se había tenido pues una cierta contemporización, y ahora se pretende atacar una nueva fórmula o una nueva forma de ocupación, que es la ocupación de las viviendas de aquellos que en un momento determinado marchan, las dejan vacías o son segundas residencias, y que además ahora están controladas por mafias. Ya no es una persona que con dificultades económicas se ubica donde puede, sino que hay auténticas mafias que están controlando pues la entrega de esas viviendas bajo una entrega de precio, con ofrecimiento de una cédula. Sí, incluso alquilan tu piso a otro. Efectivamente. Es curioso. Efectivamente. Con lo cual, claro, hay que actuar y hay que poner ya las bases para que todos sepamos
cómo está el terreno de juego. Y creo que eso es muy importante tanto para la sociedad, para la Fiscalía, para los juzgados y para la propia policía. Que está también, actúa inmediatamente. Efectivamente, que es también la que está ahora mismo pues confeccionando sus propios protocolos de la mano también de la Fiscalía para saber cómo actuar frente a estos supuestos. ¿Y la reincidencia? La reincidencia, bueno, desde que el Supremo en aquella sentencia de 2018 nos dejó un poco en vacío el contenido del artículo 235.7 del Código Penal, que decía el que reincide varias veces en un hecho de las mismas características, pues deja de cometer un delito leve de hurto y pasa a cometer un delito menos grave, y por tanto la pena se incrementa considerablemente, ya no es pena de multa, sino pena de prisión. Dijo, no puede ser, no vamos a tener en consideración los delitos leves previos, hay que tener otra serie de antecedentes para motivar esa multirreincidencia y provocar esa exacerbación punitiva. Han de ser delitos menos graves, o sea, delitos más serios, superiores de hurto superiores a 400 euros, más de 3, para convertir ese delito leve en delito menos grave con pena agravada. Ahí, desde luego, nos hicieron un roto. Eso es verdad, porque aquí estamos acostumbrados, además una ciudad turística como es Barcelona, a que a los pobres turistas y en ocasiones a los pobres barceloneses nos saquearan en las líneas de metro y en las líneas de tren, en determinadas líneas. Era un no podías saqueo. Ir, y no puedes ir. Exacto, y no puedes ir. Es verdad que ahora la situación es distinta, pero no porque haya mejorado la justicia en este sentido, sino porque ha bajado el nivel de... No hay turistas. El nivel de turistas y también pagan más los nacionales. Pagan más los nacionales, pero además es verdad que ahora yo creo que hay un salto cualitativo, ¿eh? Hay menos hurtos y hay más robos con violencia. Germán. Sí. Yo también, para cambiar un poco de tercio, antes hablábamos de la politización de la justicia y de cómo se mezclan los dos poderes. Quería preguntarle por el tema de los indultos. Se ha empezado el gobierno, la tramitación de estos indultos que avisaron desde hace unas semanas que se empezó a tramitar. La Fiscalía sí que se ha posicionado diciendo que cuando se conozca ya se verá cómo se va a posicionar. Supongo que usted me dirá más o menos lo mismo por lo de aquí, pero yo quería preguntarle un poco la opinión que tiene usted y su asociación al respecto, teniendo en cuenta que hace un año justo de la sentencia. Mire, la asociación como tal no tiene una opinión, no hemos estado debatiendo sobre si tenemos una posición o no. Los indultos son una gracia que concede el gobierno, por tanto está al margen de lo que podamos opinar nosotros. Es verdad que tiene que informar el órgano que ha enjuiciado y el fiscal del juicio, y tiene que informar atendiendo a una serie de razones, entre otras la equidad, la excepcionalidad, etcétera, etcétera. Y por tanto nosotros como asociación no tenemos un posicionamiento. Yo personalmente pues creo que quizás el mensaje que se puede insuflar a la ciudadanía es que hay penados de primera y de segunda categoría, como hemos visto con el tema del régimen penitenciario, etcétera. Pues sí, se puede dar que pensar, ¿no? A la ciudadanía, pues hay presos que pasan a pulso la condena prácticamente y otros que a la primera de cambio ya se le está ofreciendo pues sí, permisos y segundos, terceros grados, terceros grados encubiertos, etcétera, etcétera. Pues creo que no es un mensaje adecuado. Porque justamente también hace un año la Fiscalía del Servicio Penitenciario aquí en Cataluña alertaba de esos ciertos privilegios que tenían Efectivamente, es que yo comparto presos soberanistas. En ese sentido. Yo no me he pronunciado nunca antes de que un compañero haya actuado, pero sí que es verdad que ex post puedo decir que comparto plenamente el contenido de esos informes que he tenido la ocasión de leer. Es verdad que puede haber una sensación de que se está beneficiando a alguien por ser político que de no serlo no obtendría esos beneficios, y eso realmente pues a los que nos dedicamos a la administración de justicia nos puede repugnar. Molt bé, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center Barcelona amb la senyora Cristina Dexeus, que és la presidenta de l'Associació de Fiscals. La senyora Dexeus és catalana de Barcelona, veritat? Sí, de catalana tota la vida. Escolti una cosa. Una catalana al capdavant d'una associació de fiscals quan tant es parla de que els jutges se'n van de Catalunya, i jo no sé si els fiscals també marxen de Catalunya, senyora Dexeus. Bueno, el primer que s'hauria o tenen ganes de...
o no els agrada estar a Catalunya, o no hi ha catalans que vulguin ser jutges i fiscals. Aviam. Bueno, hi ha un primer problema que és, o primer problema no, una primera situació real, Entrebanc. és que nosaltres, els catalans, normalment no hem optat per les oposicions de jutges o de fiscals. Són pocs els catalans que tenim aquestes oposicions. Fora d'això, és veritat que va haver-hi una època que Catalunya era el destí desitjat dels jutges i dels fiscals. Primer, perquè, bueno, Catalunya era al capdavant d'Espanya, no? I es diu sempre bé. una societat oberta, molt europea, i això feia molt de goig. I sobretot jo me'n recordo un company de Saragossa que deia és que no veia el moment d'arribar a Barcelona, volia arribar a Barcelona per viure feliç, per ser una altra persona, no? Sí, per sentir-me més europeu, menys provincià. Sí, això és veritat. I després, d'una altra banda, també com a fiscalia, en el meu cas, sempre ha sigut una escola de fiscals, perquè sempre han sigut molts els que han vingut aquí, s'han fet com a fiscals i després han marxat. I són molts, moltíssims, els que diuen que com a Barcelona no es treballa enlloc. Que el nivell de preparació, tant per al volum de feina com per la forma de fer-ho, és excel·lent. No? Per tant, sempre hi ha hagut aquest desig de participar de la justícia a Catalunya. Ara bé, en aquests moments en què la situació política no és la més còmoda, per dir-ho d'alguna manera, és cert que els que ja estem aquí establerts ens quedarem, segur, però la gent jove que ve i ja no troba aquell acolliment que trobava abans, ni troba aquella Barcelona de tota la vida de la que disfrutàvem nosaltres. Per tant, és menys acollidor i no hi ha tanta ànsia per mantindre's aquí com per marxar a casa a les seves, als seus llocs d'origen. València, Madrid... Sí, València, Madrid, Saragossa, Mallorca, Extremadura, Andalusia, molts puestos. Sí. Endavant. Canviant de qüestió, a banda de la reforma del Consell General de Poder Judicial, el govern espanyol proposa una altra reforma, que és la que els fiscals puguin instruir, cosa en la qual ara la justícia espanyola es distingeix de la resta pràcticament de les justícies europees. I és una mesura que ha sortit una enquesta promoguda pel Consell General del Poder Judicial en contra de la qual estarien el 55% dels jutges. Vostès volen instruir com a fiscals? Nosaltres voldríem instruir com a fiscals si tinguéssim els mitjans personals i materials i l'organització adequada per fer-ho. Això per una banda. I per altra banda, si tinguéssim la seguretat de que fer-ho no suposa tenir la pressió política constant intentant envair els nostres espais professionals. Aquestes dues vessants són les que ens importen. I què aporten els fiscals a l'hora d'instruir? Per què seria millor que instruïssin els fiscals? Jo crec que sí, que seria millor per una raó essencial, i és que el fiscal veu des del naixement del procediment fins al final quan s'executa, passat per al judici i la sentència. Per tant, ens dona una visió molt àmplia d'allò que es necessita per aconseguir una condemna, en el cas de que acusem, i per aconseguir que aquella condemna s'exerciti. Per tant, aquesta visió no la tenen els jutges i ens dona una capacitat molt més important per saber instruir o per veure què és el que hem de fer per instruir encaminats a aconseguir una condemna. ¿Puede cuantificar estos medios, la cuantía de este déficit de medios que tienen, recursos humanos, recursos de todo? Me gusta que me pregunte, porque hoy actualmente desconocemos cuál es el déficit que tenemos. Sabemos que muchas fiscalías tenemos un déficit porque lo notamos diariamente, porque no alcanzamos a cubrir o a duras penas cubrimos las actuaciones que debemos de realizar, con que si además de todo lo que llevamos ahora debiéramos de asumir la instrucción, es evidente que estaríamos bajo mínimos, en números negativos. Pero no existe un estudio, y eso que se ha reclamado por parte de esta asociación en infinidad de ocasiones, yo al menos recuerdo desde la época de Gallardón, antes seguro que se había reclamado, pero yo no estaba en los órganos de dirección de la asociación, un estudio
que solo pueden pagar desde el Ministerio de Justicia, porque la Fiscalía no tiene autonomía presupuestaria y la Asociación de Fiscales no llega más que para cubrir justamente sus gastos, porque no estamos subvencionados y tenemos nuestras pequeñas cuotas y punto. Pero un estudio elaborado por una entidad con solvencia que mida nivel de litigiosidad, nivel de población, nivel de órganos judiciales, nivel de jueces, nivel de fiscales, y con eso y algunos otros indicadores más pudiera establecer la ratio de fiscal necesaria para cubrir todas las actividades que tiene que hacer. Si a eso le unimos la instrucción, pues habría que hacer un estudio aún mayor, una prospección más grande sobre la necesidad de medios personales, además de los materiales, claro. ¿Y su impresión es que hay un déficit general o hay un mal reparto territorial de los recursos? Yo creo que hay un déficit general, que en ocasiones y puntualmente puede estar mal aplicado también, pero que en general hay un déficit que venimos arrastrando de épocas ancestrales. Yo creo que es evidente. Es algo en lo que siempre nos hemos venido reiterando y repitiendo las asociaciones, hacer una acomodación del número de fiscales y jueces, funcionarios y recursos adecuado a las necesidades. Por tanto, yo creo que se arrastra por un lado y por otro lado sí que en ocasiones puede haber puntualmente en determinados lugares, no diré que sea Barcelona ni Madrid, por ejemplo, pero sí que puede haber cierta mala aplicación quizás o cierto exceso de medios en comparación con la depresión que sufren en otros sitios. Pero bueno, eso habría que estudiarlo. Pero nunca ha habido una voluntad política de hacer una reforma de la justicia acorde con las necesidades que tenemos, que cada vez crecemos más a cariz de la litigiosidad que tenemos. Yo creo que es que lo que tendría que haber existido en algún momento es un gran pacto nacional por la justicia de todos los partidos políticos. No lo hubo con el ministro canario, es que ahora me sale el nombre, que fue luego el diputado López Aguilar. López Aguilar. Con López Aguilar. Ahora, antes del gobierno de 2018, hubo una intentona también de llegar al pacto nacional por la Administración de Justicia y fracasó. Fracasó, entre otras cosas, por el tema del Consejo General del Poder Judicial y la designación de los vocales, entre otras cosas. Pero yo creo que es tan relevante para la vida del ciudadano, aunque el ciudadano a veces no sea consciente de ello, que la Administración de Justicia funcione, que merecería que los partidos políticos se pusieran de acuerdo no ya en cómo se reparten el pastel, sino todo lo contrario, en cómo benefician a la Administración de Justicia para que funcione al margen de la política y funcione adecuadamente y de forma ágil. Pero no hay manera de conseguirlo. Muy bien, señora de Seus, han pasado 43 minutos de no lo parece. conversa. No lo parece. Muy no bien, sembla, pues, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres. Moltíssima sort i a veure si tot aquest entrellat del Consell General de Poder Judicial acaba amb el que vostè ha dit, amb un consens, amb un pacte i una entesa que beneficia a tothom, als jutges i sobretot als ciutadans. Exacte, que al final és a qui servim. Molt bé, senyora de Seus, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima sort. Gràcies també al Salvador Guillermo, Germán González, Leandro Lamor, Ivan Guerra. Tornem dissabte que ve, com sempre, des de l'hotel Eurostars La Marina, al Walter Center de Barcelona, amb una nova edició del Converses. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Portar-se bé, Adéu-siau. Adéu. Medios, la cuantía de este déficit de medios que tienen, recursos humanos, recursos de todo. Pues me hace, me gusta que me pregunte, porque hoy actualmente desconocemos cuál es el déficit que tenemos. Sabemos que muchas fiscalías tenemos un déficit porque lo notamos diariamente, porque no alcanzamos a cubrir o a duras penas cubrimos las actuaciones que debemos de realizar, con que si además de todo lo que llevamos ahora debiéramos de asumir la instrucción, es evidente que estaríamos bajo mínimos, en números negativos. Pero no existe un estudio, y eso que se ha reclamado por parte de esta asociación en infinidad de ocasiones, pues no sé, yo al menos recuerdo desde la época de Gallardón, antes seguro que se había reclamado, pero yo no estaba en los órganos de dirección de la asociación, un estudio que solo pueden pagar desde el Ministerio de Justicia, porque la Fiscalía no tiene autonomía presupuestaria y la Asociación de Fiscales no llega más que para cubrir justamente sus gastos, porque no estamos subvencionados y tenemos nuestras pequeñas cuotas y punto. Pero un estudio elaborado por una entidad con solvencia
que mida nivel de litigiosidad, nivel de población, nivel de órganos judiciales, nivel de jueces, nivel de fiscales, y con eso y algunos otros indicadores más pudiera establecer la ratio de fiscal necesaria para cubrir todas las actividades que tiene que hacer. Si a eso le unimos la instrucción, pues habría que hacer un estudio aún mayor, una prospección más grande sobre la necesidad de medios personales, además de los materiales, claro. ¿Y su impresión es que hay un déficit general o hay un mal reparto territorial de los recursos? Yo creo que hay un déficit general, que en ocasiones y puntualmente puede estar mal aplicado también, pero que en general hay un déficit que venimos arrastrando de épocas ancestrales. Yo creo que es evidente. Es algo en lo que siempre nos hemos venido reiterando y repitiendo las asociaciones, hacer una acomodación del número de fiscales y jueces, funcionarios y recursos adecuado a las necesidades. Por tanto, yo creo que se arrastra por un lado y por otro lado sí que en ocasiones puede haber puntualmente en determinados lugares, no diré que sea Barcelona ni Madrid, por ejemplo, pero sí que puede haber cierta mala aplicación quizás o cierto exceso de medios en comparación con la depresión que sufren en otros sitios. Pero bueno, eso habría que estudiarlo. Pero nunca ha habido una voluntad política de hacer una reforma de la justicia acorde con las necesidades que tenemos, que cada vez crecemos más a cariz de la litigiosidad que tenemos. Yo creo que es que lo que tendría que haber existido en algún momento es un gran pacto nacional por la justicia de todos los partidos políticos. No lo hubo con el ministro Canario, es que no me sale el nombre, que fue luego el diputado López Aguilar. López Aguilar. Con López Aguilar. Ahora, antes del gobierno de 2018, hubo una intentona también de llegar al pacto nacional por la Administración de Justicia y fracasó. Fracasó, entre otras cosas, por el tema del Consejo General del Poder Judicial y la designación de los vocales, entre otras cosas. Pero yo creo que es tan relevante para la vida del ciudadano, aunque el ciudadano a veces no sea consciente de ello, que la Administración de Justicia funcione, que merecería que los partidos políticos se pusieran de acuerdo no ya en cómo se reparten el pastel, sino todo lo contrario, en cómo benefician a la Administración de Justicia para que funcione al margen de la política y funcione adecuadamente y de forma ágil. Pero no hay manera de conseguirlo. Muy bien, señora de Seus, han pasado 43 minutos de parece. conversa, no lo parece. Muy no bien, sembla, pues, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres, moltíssima sort, i a veure si tot aquest trellat del Consell General de Poder Judicial acaba amb el que vostè ha dit, amb un consens, amb un pacte i una entesa que beneficia a tothom, als jutges i sobretot als ciutadans. Exacte, Val? que al final és a qui servim. Molt bé, senyora de Seus, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima sort. Gràcies també al Salvador Guillermo, Germán González, Leandro Lamor, Ivan Guerra. Tornem dissabte que ve, com sempre, des de l'hotel Eurostars de la Marina, al Walter Center de Barcelona, amb una nova edició del Converses. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Portar-se bé, Adéu-siau. Adéu. Tot aquest trellat del Consell General de Poder Judicial acaba amb el que vostè ha dit, amb un consens, amb un pacte i una entesa que beneficia a tothom, als jutges i sobretot als ciutadans. Exacte, Val? que al final és a qui servim. Molt bé, senyora de Seus, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima sort. Gràcies també al Salvador Guillermo, Germán González, Leandro Lamor, Ivan Guerra. Tornem dissabte que ve, com sempre, des de l'hotel Eurostars de la Marina, al Walter Center de Barcelona, amb una nova edició del Converses. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Portar-se bé, Adéu-siau. Adéu. Setmana, portar-se bé, Adéu-siau. Adéu.